Sí sabemos que México ha donado muchas cosas a Cuba, sabemos que ha aportado mucho de su ayuda, que como ella dice, ha quitado a ustedes para mandar aquí a Cuba. Hola, somos Lora y Lore. Y estamos muy contentas y muy emocionadas por estar con ustedes aquí en un nuevo videito. Y hoy tendremos la oportunidad de estar reaccionando desde Cuba nos engañan a todos. La dura realidad que aprendí en México. Bueno, este va a ser un video muy interesante, yo creo que va a tener mucho tema a conversar. Yo siento que este video vamos a ver si tiene algo diferente porque hemos reaccionado a varios temas parecidos a este sobre relación de Cuba y México, que sí existe una gran diferencia. Así que vamos a ver de qué se refiere en este caso, Exacto. de qué, a ver si es algo nuevo o si ya es algo que hemos conocido en videos anteriores. También quisiéramos comentarles que a lo mejor a veces van a ver algunas partes oscuras porque aquí estamos en apagón. Hace ya un día no ha regresado la corriente y estamos tratando de grabar con una lámpara, así que disculpen por la oscuridad un poco, pero estamos tratando de seguir adelante a pesar del apagón. Ajá, decirles que esperamos que les guste, que nos acompañen hasta aquí, hasta el final. Y si les gusta, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Vamos a ver de qué trata el video. Ninguno de los familiares que tengo ha recibido nada. En años anteriores lo que pasa con las donaciones, al menos desde mi experiencia personal, es que se venden al pueblo. Que solo los ricos tienen acceso a salud, que solo los ricos tienen acceso a una casa digna, a un hogar, a comida básica. Conviviendo cada semana con mochilas más grandes que nuestros propios cuerpos para poder pues de alguna forma costearnos la universidad y pues nuestros propios estudios y nuestro propio desarrollo. Pero ¿en qué vas a creer si no tienes otra versión que comparar? Si no has salido al mundo, si nadie de afuera te explica lo que realmente es vivir. Porque sí, cuando tú emigras es que empiezas a decir, bueno, la vida no es como yo me la imaginé. Por eso hablamos de libreta de racionamiento. Tú no puedes comprar libremente lo que tú necesites, lo que tú creas que puedes consumir. ¿Cuáles fueron esas mentiras? Este video va a tener temas muy interesantes a comentar. Y no tiene sentido seguir sosteniendo esa mentira abiertamente cuando tus ciudadanos, para poder atenderse, para poder hacer cualquier gestión médica, tienen que depender de dinero y de comprar ellos mismos los suministros médicos que necesiten. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Espero Estamos que bien. realmente estén muy bien. Yo por mi parte me encuentro fenomenal. Después de pues el viajecito con Abel en su cumpleaños, toca siempre lavar, recoger y organizar y volver al día a día, a la rutina, al trabajo y a las cosas importantes. Claro que la diversión es parte importante también, pero después de mucho disfrutar siempre viene ponerse al día. En este video vamos a estar hablando de muchos temas de importancia, pero sobre todo siento que el centro principal del video es una palabra que encierra todo el tema y que a nosotros los cubanos cuando emigramos pues nos choca muchísimo, y es el adoctrinamiento. Sí, como lo escuchas. Voy a estar hablando de muchos temas, de cosas, mentiras. Nos quedamos así, no tenemos Mínimo como un múltiplo. no tuvimos ni la menor idea de qué dijo. What the fuck? ¿Qué será? ¿Cómo lo dijo? Ya no me acuerdo ya. la palabra. Adulteramiento, algo así es. Tabúes que nos dijeron en Cuba, que nos hicieron entender, y que cuando entramos en el mundo real, cuando llegamos a México, pues chocamos con una realidad totalmente diferente. Así que si te gusta este tipo de temas, quédate hasta el final porque el último de los puntos que vamos a tratar es impresionante. Entonces, empezamos. Antes de empezar a hablar del tema, me gustaría tratar algo que desde hace muchos días me tiene preocupada con respecto a las donaciones que hizo México a el pueblo cubano. Sí, el pueblo, porque al final su destino primario eran las personas que realmente lo necesitaban. Estas donaciones, pues ha pasado un tiempo, quizás no suficiente, para poner en duda en qué manos han caído o quiénes las tienen realmente. Ninguno de los familiares que tengo ha recibido nada. ¿Dónde están estas donaciones? Es una pregunta que muchos se hacen. Tengo conocidos que han recibido 1 o 2 productos que se han enviado, o al menos son de origen mexicano. Son cosas que se destinaron para personas que realmente lo necesitaban y que no está de más verificar
con formas confiables a dónde está llegando esto. Tampoco es una especie de denuncia en sí, es simplemente concientizar que es necesario saber a qué manos está parando pues todo este tipo de donaciones y si realmente 1 o 2 productos lo que va a recibir el pueblo cubano. Claro, el destino al final no son gobiernos, son personas necesitadas. Y creo que esto era importante de hablar para ustedes, que pues al final fueron los que nos beneficiaron de alguna forma, los que se quitaron de sí mismos para darnos a nosotros. Y porque no está de más hacer una presión para, en el caso de que no se esté entregando debidamente, pues lo hagan, aunque sea por compromiso, porque el pueblo lo necesita. En años anteriores lo que pasa con las donaciones... Bueno, queremos comentarles que realmente, como para ya ir platicando el video y todo, nos va a gustar mucho porque va a abordar varios temas, pero realmente sobre este tema no tenemos nada que decir. No sé, no... Es algo que nosotros no tenemos cómo hablar, no tenemos cómo explicarnos, porque es que es un tema que a nosotros, como que se puede decir, no nos concierne. No es que no nos concierna, no es que no nos concierna porque nosotros somos cubanos. El problema es que no sabemos lo que está pasando realmente con las donaciones. Exacto. No tenemos conciencia de este tema. Sí sabemos que México ha donado muchas cosas a Cuba, sabemos que ha aportado mucho de su ayuda, que como ella dice, ha quitado a ustedes para mandar aquí a Cuba. Lo que no sabemos explicarles qué está pasando con las donaciones, qué sucede, a dónde llegan. No sabemos informarles nada de eso. Y bueno, y si hay que hablar como de una hipótesis, yo pienso que las donaciones debieron llegar a La Habana. Deben estar allá todavía, no sé. No sabemos, no tenemos la menor idea. Bueno, si nos enteramos de algo se lo comentamos a ustedes. Está en pausa para nosotras, así como que... no tenemos... Así que este tema conversar, no vamos a poder conversarlo. Así que vamos a continuar viendo el video para ver de qué otro tema. Igual que vamos a ver de lo que sabe ella sobre las donaciones que anteriormente han mandado a Cuba, que tampoco tenemos con... Mi experiencia personal es que se venden al pueblo, cosa que no es nada correcta y que me gustaría que en el caso de las cosas que sé que se entregaron por parte de México, pues que se tuviera contabilizado si realmente están llegando de forma gratuita a las personas necesitadas. Eso es un llamado de atención para buscar, verificar que esto esté llegando. Por otra parte, algo que creo que era lo fundamental de este video para todos ustedes que me ven, para todas las personas pues que me van conociendo o que van conociendo a México a través de este canal, es que una de las cosas que más me impactó en mi proceso de transición, de migración hacia México, fue ir rompiendo todas esas doctrinas, todas esas ideas, todos esos pensamientos que traíamos equivocadamente desde Cuba, que nos fueron enseñando desde pequeños, cosa que chocó muchísimo, que fuimos tratando de romper cuando empezamos a vivir la realidad. Y entre ellos puedo mencionar el ejemplo de que el capitalismo o una economía sustentable estaba basada en la explotación. Que sí, que habrán jefes abusivos, como los hay en todas partes, pero que la explotación no forma parte del día a día del mexicano ni de la persona que vive en México. Creo que todos los que hemos sido migrantes, cuando empezamos a trabajar, hemos enfrentado, por ejemplo, trabajos de menor pagos, de menos posibilidades, de más horas y menos retribución, que es parte del proceso, que uno se encontrará tanto buenas y malas personas en la vida, pero que no es una cosa estrictamente de capitalismo, que no es algo que yo siento que sea la consecuencia de haber emigrado, la consecuencia de haber dejado Cuba, aquel sistema idealizado, perfecto. Para mí no tiene nada que ver. Otra de las ideas equivocadas y que siento que fue un total engaño, una total pérdida de vida, es que solo los ricos viven bien en otros países. Fuera de Cuba te hacen entender que pues los servicios son inalcanzables, que pagar tu renta, tu comida, es parte del día a día. Sí es cierto, pagar los servicios, la renta, son nuevos costos que uno va asumiendo, que en Cuba tenía, pero que eran más sustentables, pero no es nada de lo que te dicen. ¿Por qué? Porque el nivel de día, la capacidad de producir tu propio dinero, tus propias ganancias, pues se multiplica muchísimo y no tiene nada que ver con lo que te hacían entender. Que solo los ricos tienen acceso
acceso a salud, que solo los ricos tienen acceso a una casa digna, a un hogar, a comida básica. Las ideas que nos imponían, que nos hacían recitar prácticamente en la universidad, que nos mostraban, al menos desde mi experiencia en la Facultad de Comunicaciones, donde la verdad, las ideas eran libres hasta donde nos permitían. Eso no fue nunca una verdad a la que debimos aferrarnos y que fue parte de los grandes miedos que uno tuvo como ignorante, como cubano con miedo, cuando pensó en la idea de salir del país. Algo que me sorprendió, y estoy segura que nos sorprendió a todos los cubanos cuando salimos de Cuba, fue cómo la cotidianidad de los demás, de las demás personas del mundo, de las demás personas de México, es más digna y más humana que la cotidianidad de la persona más adinerada de Cuba. Una persona que trabaja día a día, que tiene una carrera, que tiene estudios, que se enfoca, que tiene negocios, vive un suplicio para poder mantener ese negocio a flote, tener suministros, poder vender. Lo digo desde la experiencia personal, lo digo desde las personas que me rodeaban, de qué forma se nos hacía difícil poder vivir una vida digna, encontrar lo básico para vivir. Y ahora hablando sobre esto, recuerdo en la universidad cuando mi hermana y yo pues viajábamos distancias tremendamente. Bueno, es un tema sí podemos conversar. muy interesante. Comentarles que yo pienso que sí, que es verdad, que a los cubanos uno lo tiene, yo no lo voy a decir con las palabras de ella porque es que ella tiene unas palabras amplias, yo lo voy a decir con mis palabras. Tienen una forma de que piensan, podemos de ver decirlo así, el mundo, así, de ver el mundo, de que piensan, de que vivir en otro país, ya no sea Cuba, un país capitalista, ya sea Estados Unidos, México, es un país donde tú vas a vivir esclavizado, como dijo ella exactamente, en el trabajo, en esto, en lo otro. ¿Por qué? Porque aquí los servicios, la mayoría, digamos, son gratis. La salud es gratis, la educación es gratis, los trabajos no son trabajos, según el trabajo que tú elijas, es el salario. ¿Saben? Sí, más o menos. Podemos decir que años atrás mi mamá trabajaba horas y horas y horas en su trabajo, que ella trabajaba por el Estado, en un centro comercial. Y entonces ella trabajaba horas, casi ni la veíamos de pequeña. De pequeña quien nos cuidaba era nuestra abuela. Los fines de semana que nos íbamos para su trabajo ella nos cuidaba. Pero ella se iba desde temprano y llegaba a las tantas de la noche. Para ella eso era un trabajo normal, ¿saben? Un trabajo típico, normal. Hasta que llegó el momento que no le cuadraba el horario con el salario. Entonces ya ella sentía que, ¿sabe? Que estaba trabajando de más. Y por eso dejó el trabajo. Entonces, eso al final no lo entiendo, pero sí, a nosotros los cubanos nos hacen creer que las personas de afuera que son explotadas porque tienen que trabajar día y noche, por sus cosas que son, ¿sabes? Por pagar la renta, por pagar el agua, para pagar la luz, la salud, exacto, la educación, todo. Y también dicen que si dejas de trabajar prácticamente quedas sin trabajo, aunque estés enfermo, aunque estés pasando por lo que estés pasando. Eso, digamos que puede pasar porque tú no sabes cuál es la situación de cada persona. Que puede ser, depende del país, depende del lugar, depende del trabajo. Exacto. Entonces, es algo que, como dice ella, uno al irse de su país, al irse de Cuba, le da miedo. O uno al que intenta, las personas estas que, ¿cómo se dice? Que hacen travesía, que se van, que se van ilegales. Todas estas personas lo piensan antes de irse, porque piensan en todo esto, en todas estas cosas que, como dice ella, te meten en la cabeza, te hipnotizan, te dicen. Ellos se van con ese miedo de que allá voy a vivir una esclavitud, pero la gente al final se va. ¿Por qué? Porque al final dicen que hay una mejoría y ayudan hasta a sus propias familias que están aquí en Cuba. Es que eso me recuerda al tipo de familia que te dice, tú no puedes hacer nada sin mí, yo soy tú, como digamos que las madres esas que trancan a sus hijos, yo soy tu madre y no sé qué más, y de aquí de mis cuatro paredes tú no puedes salir. Yo digo que es algo prácticamente parecido, muy parecido, lo que en vez de ser una familia es en un país.
Ajá, Porque sobreprotectora. es como que te asustan para Sí. que tú no salgas de tu zona de confort. Además de que dicen que si tú no tienes dinero, tú no te puedes establecer bien, no puedes tener salud, ¿sabes? Porque para ir a un médico allá hay que pagarlo, esto, lo otro, lo otro, lo otro, Carísimo, lo otro, lo otro, supercaro. lo otro. Yo quiero decir que tiempos anteriores no vivíamos esto, pero yo siento que ya estamos en una vida que es algo parecido, Exacto. ¿saben? Así que Muy, muy parecido. ¿qué es lo diferente? Que es verdad, las personas, algunas trabajan en exceso las que quieren, ¿saben? Por un salario mínimo, pero se pueden buscar oportunidades aquí, ¿saben? Lo que, como dicen ellas, también te va a costar mucho, mucho, mucho trabajo, porque hacer algo, tener algo, cuesta mucho trabajo aquí. Es una cosa que... La verdad, y también eso de que dicen de que allá prácticamente trabajas para pagar tu renta, tu agua. Yo digo que prácticamente es lo mismo que acá. Acá uno trabaja para... No vamos a decir pagar renta porque aquí prácticamente todo el mundo tiene su propia casa. Ajá. Y si no tiene su propia casa, vive con sus padres y no tienen por qué pagar renta. Pero tienes que hablemos. pagar corriente. Corriente que tenemos 3 horas al día, 2 horas al día, Pero ¿sabes? tienes que pagarla. Pero si no te la cortan, definitivamente. Y comentarles que a veces hasta, no sé, perdón, que la corriente, tú no tienes y das esa explicación y dicen que al no tener corriente es cuando, no sé, es como que a veces un mes, porque es mensual, ¿sabes? A veces un mes más caro, un mes, pero si no tenemos casi corriente, ellos no tienen explicación para eso, ¿saben? Y es así. Dale, continúa. También hay que pagar agua, gas, el gas cada vez que venga y dependiendo si viene, hay muchas veces que tienes que pagar una balita de gas que se lo hemos comentado por afuera del telón, que cuesta, no te voy a decir el precio ahora porque está súper elevado, 40,000 yo he escuchado más o menos. Ay, no tengo la menor idea. 40,000, 30,000, no estoy segura. Eso sube y baja como el Eso agua. sube, no sé, la última vez que yo me acuerdo eran 10,000, ya después escuché otro precio y yo me quedé como que ¿cómo puede ser? No sé. Y al final vienes a ver, y es lo mismo que estar en otro país, tienes que trabajar para pagar tus cosas diarias, tu comida, la salud, las medicinas también tienes que pagarla, aunque sea gratuito ir al doctor, tienes que pagar medicina. Si tienes problema en la vista, tus espejuelos tienes que pagarlo. Es como que... Y va a llegar un tiempo que hasta la educación, ¿saben? Exacto. Porque los materiales, tú tienes que comprar los materiales escolares por fuera. Igual tú que tienes en que otros comprar el uniforme. Por no está fuera. llegando uniforme y si lo consigues tiene que ser por fuera, ¿sabes? Es prácticamente, es como en otros países, literalmente, lo que a lo mejor acá sí tenga un precio más bajo que en otros países, pero es como explicarle, el precio es más bajo, pero lo comparas con el salario de un cubano y sigue siendo elevado, porque no tenemos el salario que tienen, aquí los cubanos no tenemos el salario de otros países, sino que nos adaptamos al peso cubano, que cuando vienes a ver es, No es nada. bueno, ¿qué le vamos Yo a quiero decir? decir que el mayor gasto de los cubanos es la comida. Es la comida. Exacto. Y como dice mi hermana, lo bueno de otros países es que su salario les da para llevar todos estos gastos de su vida diaria. Aquí a veces el salario no da y solamente da para la comida, ¿saben? Y es un problema. Pero bueno, son cosas así. Y no es que no estemos cojando ni nada. No, para nada. Solo lo estamos informando, ¿saben? Exacto. Y haciendo como la comparación, pensando en lo que dice Pili, para como hacernos Es una verdad idea de que al nos final... engañan, que nos dan miedo, porque dicen en otros países te van a explotar, vas a vivir solamente para trabajar. Pero es como mucha gente piensa aquí, prefiero trabajar y que me alcance para pagar mis cosas diarias, para lo necesario en la vida, que es salud, comida, todo bien sin preocuparte, al otro día no tengo nada, que cobrar, trabajar todo el día para decir, necesito conseguir dinero para la comida que ya no tengo. Además de que las personas al final se van por eso mismo, por trabajar duro, pero ver resultados que puedan ayudar hasta sus propias familias aquí en Cuba. De que ellos desde allá puedan ayudar a las personas con un poquito, estoy segura que aquí es muchísimo, ¿saben? Y cosas así, es como hacer la referencia. No sé si Exacto. digan en los comentarios si nos entendieron. Si no nos entendieron. Si no nos explicamos bien, si tienen duda en algo. Y no es que nos estemos quejando, solamente estamos hablando del tema Estamos y comentándoles diciendo lo que para que nos nosotros entiendan, pensamos. ¿saben? Para que entiendan por qué decimos las Exacto. cosas. Tremendamente largas,
para poder pues adquirir nuestros conocimientos, cumplir nuestro tiempo de estudios, aprender cosas nuevas y poder tener ese título que tanto deseábamos. Ustedes no tienen ni una idea de lo difícil que era, sobre todo para mi hermana, que era quien más lejos tenía que ir. Cómo era que nos sustentábamos, cómo era que podíamos llegar a los lugares sin transporte, sin posibilidades, cómo era que ayudábamos a nuestros padres a hacer un dinerito para poder seguir sosteniendo esa carrera tan sacrificada, diría yo. Cada una por su parte. Por ejemplo, mi papá tenía un puesto en unas casitas, unas habitaciones de renta, y ahí vendía bebidas, vendía refrescos, chocolates, cosas así, y mi hermana y yo los traíamos de La Habana, de la capital, o de San José, que era donde ella estudiaba. Las dos cargábamos el fin de semana, los viernes, cargábamos mochilas llenas de 20, 40 pomitos de ron para que mi papá los vendiera en pues su negocio. Es una historia que para mí es nostálgica, es hasta incluso bonita, porque pues para nosotros representaba un sacrificio, pero era una forma de ayudar a nuestros padres a permitirnos seguir estudiando. Cuando te hablan de que la educación es gratuita en Cuba, incluso la salud, sí, nadie te habla de estos pequeños sacrificios, estos grandes sacrificios que hacen las familias para poder sustentar a sus hijos, a las personas que envían a tratar de cumplir sus sueños. Y esas éramos nosotras, conviviendo cada semana con mochilas más grandes que nuestros propios cuerpos para poder, pues de alguna forma, costearnos la universidad y pues nuestros propios estudios y nuestro propio desarrollo. Gracias a Dios teníamos una familia que nos apoyaba en todo, que nos sostenía 1000%, pero pienso mucho en aquellos que realmente no tenían esta posibilidad y que muchas veces no podían ir a visitar a sus familias los fines de semana porque tenían que trabajar para poder mantenerse sus estudios, sus ropas, sus elementos básicos, porque sí, la beca supuestamente pues te costeaba todo, al menos en temas de alimentación, te daba 2 comidas al día, pues todo parecía maravilloso, pero las comidas eran incomibles. Nos dicen alguien que nunca fue al comedor porque no podía comerse esa comida. Y mi hermana ni hablar, o sea, en la escuela de mi hermana no había ni siquiera condiciones para ir al baño y tenía que recorrer 200 no sé cuántos metros para... ¿Cuántos eran? 1 kilómetro. 1 kilómetro para cargar un cubo hasta el 4º piso. 1 kilómetro para cargar un cubo hasta el 4º piso y poder tener agua para el día. Tener agua para el día. Para bañarse, para cocinar, para todo. O sea, Con las un universidades en Cuba sí tienen la apariencia de ser gratuitas, pero tienen un costo emocional, económico, de vida, de salud enorme. Y sí, esta es una de las grandes mentiras que te cuentan también. Sobre todo que le cuenta Cuba al mundo, no tanto a nosotros. Pero ¿en qué vas a creer si no tienes otra versión que comparar? Si no has salido al mundo, si nadie de afuera te explica lo que realmente es vivir. Porque sí, cuando tú emigras es que empiezas a decir, bueno, la vida no es como yo me la imaginé. La vida no es hambre, la vida no es batallar constantemente para tener algo digno que comer. La vida no es eso, la vida es más que lo que nos presentaron en su momento, y es realmente lo que vivimos hoy, que podemos esforzarnos para poder tener planes a largo plazo, que sé lo que voy a comer hoy, mañana o pasado, que puedo ayudar a mi familia económicamente. La vida es 1.000.000 de posibilidades y México realmente en ese sentido nos ha abierto los ojos. Y no tengo ni cómo explicarles la sensación de sentir que no necesito una libreta para poder comprar todo lo que necesite, que no tengo que limitar. Bueno, este es otro tema del cual vamos a estar hablando. De verdad que decirles que me encantan estos videos porque ustedes pueden conocer la realidad. Nosotros podemos platicar. No, y nosotros también podemos conocer la realidad, porque como dicen ellos, es algo que México le ha abierto los ojos y que nosotros como cubanos puede ser que lo sepamos y puede ser que no, ¿saben? Puede ser, a ver, como que tengamos una idea, pero que no lo conozcamos. No fijemos bien en eso, porque es como que es lo que vivimos, es lo que estamos acostumbrados, no podemos hacer más allá. No, además de que nos dan las ideas estas de que esto es así, 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 que tienes que trabajar como esclavo para poder comer, para poder tener salud, para poder tener educación, que para tener una educación allá, pensando nosotros desde nuestro punto de vista, porque sí, lo hemos analizado, lo hemos visto, tienes que tener una beca porque la universidad es tan cara que si tú no tienes una beca no puedes entrar a la universidad. Puede ser verdad, puede ser mentira, pero si te esfuerzas lo puedes lograr, ¿saben?
aquí, como dicen Pero es ella, que- hay estos pequeños que al final son grandes sacrificios. Y comentarles que nosotros no lo hemos podido vivir como ella, ¿saben? Tenemos nuestra historia, nuestras cosas, pero A lo mejor se puede decir que nuestro camino ha sido más fácil que el de muchas personas. yo creo Dios que nos ha ayudado, pero también se puede contar que hay muchas personas no, que también pero la pasan más, yo no lo mucho digo por más fácil o difícil, al final cada uno tiene su historia. Yo digo que ellas, me lo imagino porque vivían en La Habana. Es algo que cuando mi mamá nos dice, vámonos para La Habana, para la capital a vivir nosotros, no, gracias. Porque aquí conocemos todo. Holguín, a pesar de ser una ciudad, no es tan pequeña, no es tan grande, pero la conocemos perfectamente porque llevamos toda nuestra vida viviendo aquí. Que la escuela puede quedar a 1 hora, ya está bien, pero no queda 4 horas porque en La Habana son municipios que están todos juntos y todo queda a 5, 4, 3 horas de lejanía. Es algo que nosotras mismas, yo no me podría acostumbrar jamás, ¿saben? Porque es que, no sé, ustedes dirán, ay no, pero aquí en México es lo mismo, ¿saben? Porque todo queda lejos y no sé qué. Pero Sí, es que tienen pero transporte, tienen transporte, tienen más los comodidad, metros. aunque a lo mejor ustedes no lo vean así, pero tienen Pero muchísima no, mayor comodidad. yo estoy segura que ellos sí lo ven. Sí, pero ellos deben de verlo como algo normal, algo diario, que debe de haber en todos lados. Pero es que ¿Por en qué? La Habana, una vez nosotros tomábamos transporte público porque no teníamos cómo viajar y estaba todo muy lejos de donde estábamos. Además que Y fue la primera vez que cuando- fuimos. Exacto. No teníamos cuando conocimiento. Tomamos. transporte público, no cabíamos, tuvimos que ir paradas aplastándonos. Yo por poco me quedo dentro de la guagua porque no podía salir de tanta gente que había. Y yo, permiso que me van a dejar botar. Y es algo muy difícil porque cuando tú vienes a ver, vas a coger diariamente para ir a tu escuela, a tu trabajo, ese mismo transporte que va a estar así de gente, que te van a pisotear, que puede haber robos, porque Ajá. sí hay, Yo, por eso si no te das cuenta. Y es como que te quitan las ganas de ir diariamente al trabajo y pasar estas situaciones. 30 botellas de aceite lo puedo hacer libremente, no tengo que consultar con nadie ni nadie mirarme de reojo porque estoy acaparando. Son cosas que chocan, pero son la realidad de las cosas, o sea, es la verdad, es lo que realmente deberían poder vivir todos los seres humanos aquí en Cuba o en donde sea. La libreta de abastecimiento o la libreta de racionamiento es una de las cosas que nunca voy a entender del gobierno o de Cuba en sí. Y gracias a Dios aquí eso no existe. Muchos, por ejemplo, en otros videos donde les he comentado mis experiencias, por ejemplo, el tema de las balitas o los cilindros de gas, que pensaban que uno como tal los estaba exigiendo cuando les decía, nada más te dan uno por año. Muchos me estuvieron criticando. Nosotros le comentamos. Ay, pero ustedes todo lo quieren regalado. Y creo que en el sentido no me supe explicar correctamente. No es que te regalen uno al año, sino que te permiten comprar uno al año. Por eso hablamos de libreta de racionamiento. Tú no puedes comprar libremente lo que tú necesites, lo que tú creas que puedes consumir. ¿Qué pasa? Que cuando el país no tiene la posibilidad de abastecer a todos sus ciudadanos con productos ilimitadamente, como puede pasar aquí en México, pues te limita la compra por persona. Y entonces ahí es donde se va deconstruyendo la cosa. ¿Qué pasa con Cuba? Cuba no tiene producción para sustentar una compra ilimitada de objetos para cada persona. Y por aquí está mi hermana que desde su experiencia y nos ha estado escuchando en todo momento va a contarnos cuáles fueron las mentiras más grandes que ella le dijeron en Cuba y que rompió totalmente el molde cuando emigró junto conmigo. Diferentes tipos de criterios. O la mentira que tú has considerado más grande que te haya contado en Cuba. De las mentiras más grandes que siempre tiene el gobierno cubano, la primera es lo de la salud. Ellos en su discurso siempre han dicho que la salud de Cuba es la más avanzada del mundo, que están a nivel de países del primer mundo como Noruega, Suecia, Suiza, etc. Nada más alejado de la realidad. Nada más hay que entrar a cualquier centro médico de aquí, de esta misma ciudad, y después entrar a un hospital de Cuba para tú darte cuenta de que esta gente está prácticamente alucinando cuando dicen esas cosas. Bueno. Farmacias es nada más entrar a una farmacia Alucinando, buena, dice. entrar a una farmacia Me dio una gracia. buena, de que esta gente también se regala
las mentiras tan grandes que se dicen, de que costearte cualquier tratamiento es imposible en cualquier otro país, porque en Cuba la salud es gratis, eso también, o sea, Es más fácil en otro país. Aquí están las farmacias similares, que es muy asequible, están otro tipo de farmacias donde se adapta muy bien a tu bolsillo, están los hospitales públicos. Creo que esa es de las mentiras más grandes así que han dicho, que siempre ha dicho el gobierno. Sí, y no nos malentiendan, los médicos cubanos históricamente han tenido una calidad profesional enorme. Lo dice una hija de doctores que se siente orgullosa de sus padres y de la calidad de profesionales que eran. Y bueno, y que es mi mamá aún. Puedo decir orgullosamente que mi mamá es una psicóloga tremendamente buena, que ha recibido premios a nivel nacional. Estoy orgullosa de ellos, de la herencia que traigo en mis venas. Pero no es menos cierto que la calidad médica no solo incluye pues el médico en sí, sino incluye los servicios, las instalaciones, las medicinas. Y Cuba se ha visto privada o se ha deteriorado tanto el sistema médico que pues ya no puede compararse con lo que alguna vez fue. Y no tiene sentido seguir sosteniendo esa mentira abiertamente cuando tus ciudadanos, para poder atenderse, para poder hacer cualquier gestión médica, tienen que depender de dinero y de comprar ellos mismos los suministros médicos que necesiten. Y aquí estoy. Bueno, qué tema más interesante. Creo que no vamos a hablar el tema de la libreta del abastecimiento, porque Ya es un eso tema hemos hablado mucho ya. y principalmente de la balita. Si no han visto un video, vayan a y videos busquen. anteriores. Principalmente busquen uno en el que reaccionamos a Lile Pozo, que fue el Ahí que hablamos comentamos. clarito. Ahora no me acuerdo el título. Fue algo relacionado así con Cuba, con los derechos, algo así. Son como que cosas que México le ha permitido vivir que en Cuba no tenía. O Ajá. cosas que descubrió en México que fueron para Sí, ella algo nuevo. sí, así es como que- es ese mismo video que es cuando descubre cosas. Ahí mismo está donde hablamos del tema de la balita de gas muy claramente. Pero bueno, hablemos sobre este tema de la educación. Qué Rapidito, bueno, porque también hemos hablado de esto. ajá, qué bueno que lo aclararon. Al final lo aclararon. Exacto. Porque sí es verdad. Comenta Aquí tú. tenemos súper buenos doctores, magníficos, que mucha gente podría decir que son que son- pueden compararse igual que en otros países que también son muy buenos los doctores, que tienen un gran coeficiente para la medicina. Que el problema que tenemos aquí son los hospitales, los clínicos, las medicinas, Como tal, la calidad. Exacto. Y que eso no tienen culpa Los productos, los como doctores. dice uno. Los doctores no tienen culpa de eso. Como dice mi hermana aquí, yo digo que son uno de los mejores doctores del mundo entero. Que por eso nuestros médicos cubanos hacen, ¿cómo se dice eso? Intercambios. No se llama intercambio, se llama. Ay. Ay. Bueno, no me acuerdo. O sea, que viajan en otros países legalmente, claro, a ayudar a otros países, ya sea en Brasil, ya sea en el mismo México. Hemos visto en videos que salen cubanos que están trabajando allá, ya sea en... Bueno, hay muchos países, ¿saben? Hay muchos países y médicos que conocemos que van allá a ayudar. Y Porque, también me digo que van a lugares donde no hay prácticamente médicos ajá, para ¿sabes? ayudar. Es algo que los médicos aquí sí tienen un estudio muy amplio, son muy buenos, yo digo que sí, son muy buenos los médicos cubanos. El problema es la calidad, que hasta ellos mismos se sienten mal de que cuando tú vayas al médico no haya medicamentos que recetarte y te digan tienes que ir a calle 13, tienes que buscarlo por fuera. No solamente por medicamentos, porque uno se enfoca en el medicamento, pero es lo más fácil de conseguir. Cuando tengas que hacerte una operación y que te tengan que decir, tienes que comprarte el kit de la operación porque Yo estoy aquí segura no hay. que a eso a los médicos les duele. Tener que decirle, necesitamos esto porque no lo tenemos. No te puedo hacer este estudio porque el equipo está roto y no sé cuándo lo vayan a Porque arreglar. faltan jeringuillas, porque prácticamente falta algo que un hospital debe de tener diariamente para cada situación que se presente. Ajá, ¿saben? Y aunque sean muy buenos los médicos, no pueden resolver esto. No pueden. Y es algo que, sí, como dicen ellos, al final la salud no sale tan gratuita como uno cree. La atención de un doctor hacia un paciente sale gratuita.
pero todo lo que es por fuera no sale gratuito. Al final tienes que conseguir, si hacerte un análisis, tienes que conseguir las jeringuillas, tienes que conseguir los guantes. Para una operación tienes que conseguir el kit completo de la con anestesia. Si necesitas un tratamiento, ya sea de medicamento, tienes que conseguir el medicamento porque las farmacias están vacías. Es algo que en México no vive, ¿sabes? Exacto. México al final no es gratuito, pero al pagar tus cosas tienes todo, ¿sabes? Tienes los equipos, tienes el doctor, tienen todo. un salario que les da para poder pagarse eso. Acá prácticamente corremos con el miedo de que pase alguna situación y no tener el dinero para poder atender esa situación. Muchas personas, al menos en situaciones complicadas, hemos escuchado muchas personas que han pasado por accidentes, por situaciones donde han tenido que sacar dinero hasta bajo de las piedras, porque son situaciones que deben de tomarse así rápido, porque es algo de riesgo y que le ha costado muchísimo, porque muchas veces tienen hasta que pedirlo. Pero que es necesario, es algo necesario, que ahí al cubano no le importa si tienen que pedir dinero. Ajá, ¿saben? Y es muy difícil, porque principalmente estas personas lo pueden resolver si tienen parientes afuera. Los que no tienen parientes afuera o los que no pueden recibir ayuda, les dicen, no, ya, no me opero, me quedo con la enfermedad. ¿Sabes? Por eso los cubanos somos tan inmunes a las enfermedades. Que ya no porque, importa, ¿no? ¿sabes? Al final, si no te puedes hacer una operación, ya, no te la haces. ¿Qué vamos a hacer? Sí, seguir adelante. Ajá, ¿sabes? Vivir hasta donde puedan, lo hacen a veces. Y es triste. Exacto. Es triste, pero se vive así. Pero bueno, esto es lo que tenemos que decir sobre este tema. Vamos a ver de qué... punto ya había hablado? No, ya hay sobre la libertad de abastecimiento. Ah, ya. Así Bueno, que vamos a ver qué continuar. otra cosa. Digan en los comentarios qué piensan sobre todo esto, sobre la educación, la salud, todo. Ay, qué rico. Parte de un día más de mi vida comiendo unos taquitos de carne de res porque quiero, porque lo merezco y porque trabajo para ello. Porque sí se puede fuera de Cuba, porque no es una gran aspiración, no es un gran sueño, es una cosa normal, es la cotidianidad. Y creo que de las últimas mentiras, y la más repetida, la más grande, la más estruendosa y la más chocante, es el bloqueo es el responsable de todos los males de Cuba. Esa es la mentira más fuerte, yo creo que Puede ser. repetimos constantemente, que se repite en las noticias y que repite el discurso oficialista cubano. Quiero comentar que lo repiten principalmente los adultos. Porque es algo que nosotras, los jóvenes, no repetimos. Nosotros, el bloqueo, Ya, ¿qué pasa? nosotros no comentamos sobre el bloqueo, sobre esto, sobre lo otro, no. Los jóvenes son los adultos que llevan una amplia vida, dicen, no, porque esto es culpa del bloqueo, porque desde que empezó el bloqueo, porque, ¿saben? Y no todos los adultos. El bloqueo no es responsable. Yo hablo de las personas tantas mayores, ¿sabes? Ya las que... situaciones, vivencias que tiene el cubano en su día a día. El bloqueo no es responsable de la centralización de la economía, ni del fracaso de todos esos proyectos tardíos económicos, fallidos económicos, de reordenamiento que tanto nos afectó. El bloqueo no es responsable de la crisis agrícola que hay, de que el campesino no pueda vender al precio que considera justo su producción y que dependamos 1000% de las importaciones. El bloqueo no es responsable de la falta de libertades de opinión, de la falta de libertades económicas, de la falta de libertades políticas. El responsable de todo esto es ese sistema que le ha fallado a cada uno de los cubanos. Y mi objetivo no es ni idealizar a México ni atacar a Cuba. Es simplemente desmitificar todos esos engaños que nos hicieron pensar y que nos han impuesto durante toda mi infancia, durante toda mi vida en Cuba. Es momento de ya detenernos, de seguir escuchando las mismas mentiras y de dar un poco más la cara o mostrarle a los demás las realidades del mundo exterior. Si eres cubano y estás viendo este video, déjame en comentarios cuáles fueron esas grandes mentiras que te hicieron pensar toda tu vida y qué fue lo que más te sorprendió de emigrar. Ya llevo un año en México y todavía no he visto la miseria generalizada, las miles de personas abandonadas a su suerte y todo el caos que me prometieron que iba a ser mi vida después que emigrara.
No he visto más que progreso, no he visto más que desarrollo y gracias a Dios me siento feliz con eso y satisfecha y despierta y más cercana a la verdad. Y bueno familia, este es el final del video de hoy. Espero que hayan entendido el punto y espero que de alguna forma hayan creado una conciencia o un debate en sus casas o en sus propios corazones. En fin, Aquí con mucho, ustedes el nos debate. vemos y nos vemos próximamente. Chao, chao, chao. Me gustó mucho el video. Bueno, como dice mi hermana, el debate aquí con ustedes. Déjenos en los comentarios todo lo que piensan sobre esto, todo lo que hemos comentado, lo que creen, lo que piensan. ¿Qué creen ustedes sobre lo que pensamos los jóvenes hoy en día? También comentarles sobre la que medicina. no nos estamos quejando, no estamos diciendo que nos gustaría, bueno, sí nos gustaría cambiar un poco la situación que estamos viviendo. Nos encantaría pero que nuestra estamos- situación mejore. Exacto, pero no estamos negando lo que somos, no estamos negando de dónde venimos, ni nada de eso, porque al final, como ya hemos comentado, muchos cubanos tienen el sueño de viajar a otros países y conocer otras cosas. Pero al menos nosotras como cubanas, al menos yo, que estoy seguro que mi hermana también, a mí me gustaría volver a mi país si alguna vez viajara, porque al final Cuba es un pedazo de nosotras, Cuba nos dio dónde vivir, Cuba nos dio dónde crecer y dónde aprender sobre la vida. Además que las personas, nosotros por la situación que estamos viviendo, no es que vamos a abandonar nuestro país, al contrario, lo que queremos es ayudarlo. Como hemos podido ayudar todos estos días en todas estas donaciones que hemos hecho gracias a la ayuda de los mexicanos, si algún día viajamos a México, a otro país, pienso regresar para ayudar a más personas, ¿saben? Porque al Si final así las Dios lo personas, quiere. si así Dios lo quiere, si algún día lo podemos lograr, porque al final los cubanos no tenemos la culpa, ¿saben? Es algo que nos tocó vivir, que tenemos que Algunos sí, algunos no, depende de la situación. acostumbrarnos a lo que nos tocó vivir, aprender a vivir con esto y bueno, y pensar que pronto mejoraremos. Como dicen ustedes, pronto mejorará. Y pensar que también no solamente es echar la culpa al país ni nada de No. eso, sino de aprender lo que estamos viviendo, de tratar de sobrevivir, de ser felices y no enfocarse siempre en lo malo. Nosotros sí hacemos eso. Y así adelante. Siempre nos enfocamos como en lo bueno y mostrarles lo bonito que ha sido nuestra vida. A pesar de las dificultades. Ajá. Porque al final es como uno dice, tú puedes estarte quejando por algo ahora mismo y tener algo que a otras personas les gustaría tener. Sí, es verdad. Bueno, decirles que nos digan en los comentarios, tuvo mucha temática, mucha Mucha conversa- platicación. Así que digan en los comentarios qué piensan sobre esto. Esperamos que les guste mucho, que Que si les les hayan gu- acompañado. hasta aquí, hasta el final. Que si les gustó, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Respira. Y bueno, decirles que mucha salud y bendiciones para todos. Que es lo más importante. Que Dios y esa Virgencita me los cuide y me los proteja siempre, 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 siempre. Y nos vemos en el próximo video. Chao.